ecuaciones, vamos a hacer una rápida deducción que estas ecuaciones las vamos a usar en un problema ya particular. Hoy vamos a resolver el primer problema. Entonces, bien, el día de ayer estábamos hablando sobre el movimiento armónico simple y pues llegamos a encontrar que para el sistema masa-resorte la ecuación, está bien, la ecuación de movimiento se podía describir mediante esta ecuación diferencial. Habíamos dicho que era menos K por X igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto a T. ¿Ok? Entonces pues de aquí habíamos despejado la ecuación diferencial para llegar a la forma tradicional del movimiento armónico simple. Y tenemos acá X, eso nos permitió definir todo esto de acá como omega cuadrado. Omega cuadrado, K sobre. Muy bien, entonces, a partir de aquí, ahora lo que vamos a encontrar, como les dije, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, ecuación diferencial de segundo orden. Para resolver estas ecuaciones, uno tiene que seguir un proceso de plantear una ecuación que, que simula una ecuación polinomial. Y a partir de ahí puede obtener tres tipos de soluciones: soluciones reales, soluciones, así como en una cuadrática, soluciones reales, soluciones complejas o soluciones repetidas, ¿no? Entonces, en este caso, esta ecuación no la vamos a resolver porque pues no es un requisito para esta clase saber ecuaciones diferenciales, así que vamos a omitir esa parte. Pero en realidad no es una cosa tan complicada. La solución de esa ecuación diferencial, ya usando también una identidad trigonométrica, es esta función. Esta función. Ok. Esta función, que es importantísima, esta función podemos distinguir varias cosas que aparecen por aquí, ¿verdad? Ya algunas de ellas las habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? De hecho, usamos hasta un simulador para encontrar qué era cada cosa. Sabemos que X es el desplazamiento, o sea, a qué distancia está la masa a partir de la posición de equilibrio. A es el desplazamiento máximo que va a tener la masa. Omega, pues como ya lo dije aquí, omega cuadrado es K sobre M, o sea que omega es la raíz de K sobre M. El tiempo, pues es una función del tiempo. Y tenemos esa otra esa otra variable que está ahí, que es phi. Ya vamos a hablar de qué trata, ¿no? Pero esa variable se llama la constante de fase, la constante de fase. Ok, entonces, esta ecuación, esta ecuación es una función coseno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros graficamos esta función, vamos a obtener una gráfica de tipo sinusoidal. La gráfica puede variar de acuerdo a ese valor que acabo de escribir ahí al final, ese valor de phi. Pero yo voy a hacer la gráfica más simple, que es cuando phi vale 0. Si phi vale 0, entonces nosotros tenemos este comportamiento, un comportamiento sinusoidal
Entonces, de aquí puedo distinguir, voy a poner que esta gráfica es cuando X es igual a coseno de omega t. Cuidado, ya voy a dar detalles de en qué momentos phi vale 0, en qué momentos no, cuando haga la deducción de su ecuación. Esta es la más simple. Ok, entonces esta es la que se obtiene, déjenme ver si tengo por aquí la simulación, aquí está. Esta es la que se obtiene cuando nosotros, déjenme que cargue la simulación. Esa función la obtenemos cuando nosotros lo que hacemos es, voy a quitar todos los vectores de manera que no haya. Eso es lo que uno obtiene cuando estira el objeto y suelta. O sea, lo que yo quiero hacer aquí es definir como el tiempo t igual a 0 el momento en el cual yo tengo estirado el resorte y la masa está en la posición x igual a la amplitud. Entonces suelto y empieza el movimiento. O sea, la posición de la partícula o de la masa es inicialmente la amplitud. Eso se puede ver fácilmente aquí. La posición inicial de la masa es en x igual a A. Y aquí sería x igual a menos A, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a ese? Yo puedo dividir este movimiento en 4 partes iguales. Pues voy a ir aquí atrás. Yo puedo distinguir ese movimiento en 4 partes iguales. Voy a reiniciar. Entonces vamos a pensar en la primera parte como aquella trayectoria cuando el objeto va desde x igual a A y llega al punto de equilibrio. Voy a pensar en una segunda parte como cuando el objeto pasa del punto de equilibrio a x igual a menos A. Y después va a ser el movimiento opuesto. De x igual a A menos A va a pasar al punto de equilibrio y después finalmente a la posición de inicio. Entonces esos van a ser 4 partes en que voy a diferenciar el movimiento. Entonces aquí viene la primera parte, ahí pasa por el punto de equilibrio, vuelve a pasar y así. Entonces, ese movimiento nosotros le vamos a llamar un movimiento de 4 tiempos, ¿sí? Entonces va primero desde el punto de amplitud, o sea, el desplazamiento máximo, llega al punto de equilibrio, después llega, se comprime completamente el resorte, llega al punto donde el desplazamiento es máximo pero negativo. Luego se regresa, pasa otra vez por el punto de equilibrio y retorna nuevamente. Entonces, cuando retorna nuevamente al x igual a A, yo puedo decir que acaba de completar una oscilación, un ciclo completo. Entonces, si me voy a la gráfica, puedo diferenciar cada uno de esos momentos. El primero es todo este movimiento. Hasta aquí sería el primero. Después, desde aquí hasta aquí sería el segundo. Desde aquí hasta aquí sería el tercero, perdón. Y hasta aquí sería el cuarto. Los 4 tiempos. Entonces, obviamente el objeto no va pasando por una sinusoidal, ¿no? Una función sinusoidal, sino que solamente va haciendo un movimiento así, ¿no? Empieza aquí, llega hacia arriba, después vuelve para acá, después baja y después otra vez aquí, ¿sí? O sea, es decir, para el objeto en realidad no hay un sinusoide, ¿no? Pero a la hora de graficarlo, sí es un sinusoide. Entonces, esas son las 4 partes. Ahora, ¿por qué es importante dividir el movimiento en 4 partes? Porque esas 4 partes son idénticas. O sea, el tiempo, si usted se fija aquí, la gráfica del coseno es una gráfica simétrica. Es decir, que todo el área que yo tengo aquí, más fuerte mejor, todo el área que yo tengo aquí es la misma área que se encierra aquí. Y a su vez es la misma área que se encierra aquí y a su vez es la misma área que se encierra aquí. Entonces, por ende,
el tiempo que hay desde el punto inicial hasta donde termina el cuarto movimiento es un periodo. Y cada segmento individual de los 4 tiempos son iguales. ¿Por qué? Porque si usted se fija ahí en la gráfica, barren un área igual, ¿no? Entonces, eso es importantísimo a la hora de diferenciar el movimiento, ¿no? Entonces, puedo decir, voy a hacer aquí una gráfica paralela a esta, y siempre es la misma del tiempo, solamente que lo quiero poner. Entonces, puedo decir que cuando estoy aquí, el tiempo vale cero. Cuando estoy en uno, luego estoy en el punto 2 sería aquí, luego el punto 3 sería aquí, y luego el 4 sería por aquí. Entonces, aquí ha completado un tiempo igual a un periodo, esto es tiempo. Aquí ha completado un tiempo igual a la mitad del periodo. Aquí, en esta parte, ha completado uno igual a t cuartos. Y aquí igual a 3t cuartos, ¿sí? Entonces, ojo, el tiempo que le toma a la partícula o a la masa ir desde el punto de equilibrio hasta la amplitud es el mismo que le toma en ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, por eso precisamente podemos decir que es un movimiento de 4 tiempos. Cuidado con esa parte. ¿Está claro hasta aquí? ¿O hay alguna pregunta? Ahora, hay que tener cuidado ya internamente, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, quiero mostrar esta simulación nuevamente, porque quiero que se fijen en algo, o sea, vean bien el movimiento. Me gusta bastante esta simulación porque es bastante realista. Fíjense ustedes cómo cuando la partícula va llegando, justamente ahí se nota, cuando la partícula va llegando al punto de amplitud o de desplazamiento máximo, se nota que se empieza a frenar un poco. Cuando pasa por el punto de equilibrio lleva la mayor velocidad, pero cuando va a llegar a los extremos se va frenando, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a pesar de que los tiempos son iguales entre cada uno de los intervalos que acabo de estudiar, internamente la velocidad no es constante. O sea, quiere decir que la partícula en ir desde aquí, que es el punto de equilibrio, hasta acá, que es el punto de máximo desplazamiento, no va a llevar una velocidad constante. O sea, va a ir cambiando. Aquí tiene el valor máximo de velocidad y luego va a ir disminuyendo poco a poco hasta que eventualmente llegue aquí y eso es cero. Entonces, al no tener una velocidad constante, entonces eso quiere decir que en cada punto voy a tener una velocidad diferente y por ende ya no puedo usar aquella ecuación de cinemática que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, cuidado con eso, con caer en ese error. Muy bien, una vez que tengo esto, y ya que estoy hablando de velocidad, puedo encontrar cuál es la velocidad o qué expresión me determina la velocidad. Entonces, la velocidad puede ser encontrada mediante la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces quiere decir que tengo que agarrar esta ecuación anterior y derivarla, ¿no? Al derivarla, entonces me va a quedar menos a por omega por el seno de omega t más phi. Esa función es la que me da el simulador. Si se acuerdan, también hay manera de encontrar ese valor en la simulación que estamos usando. Y está aquí, la puedo poner y le marco ahí. Y entonces fíjese cómo me va dando la velocidad. Vea, vea que cuando pasa por el punto de equilibrio, alcanza el máximo, ya sea un máximo positivo o negativo. Y cuando alcanza los extremos, tiene un valor cero, ¿sí?
Eso lo puedo encontrar matemáticamente a partir de esta ecuación. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, entonces yo digo, si quiero encontrar el máximo de velocidad, yo sé que la función seno, esta función seno que está aquí, el valor máximo y mínimo que puede tener una función seno o una función coseno es más menos 1. Entonces, si B es máximo, entonces lo que yo voy a tener aquí es B máximo en la ecuación anterior menos A por omega, y aquí voy a tener más menos 1. ¿Por qué? Porque la partícula está pasando, aquí como lo muestra la simulación, cuando es máximo, puede ir pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, puedo tener un valor positivo o un valor negativo de la velocidad, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es eso que está ahí? Entonces, quiere decir que cuando está ocurriendo eso, el seno tiene un valor ya sea de positivo 1, cuando es positivo, no, cuando es negativo, y es negativo cuando la velocidad es positiva. Ok. Entonces, aquí acabo de encontrar una expresión para la velocidad, ¿sí? O sea, que el signo menos aquí o el signo más, lo único que me estaría indicando es cuál es la dirección del movimiento. Solamente me estaría diciendo se está moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, el valor absoluto o la magnitud de la velocidad máxima se acaba de encontrar aquí es A por omega. O sea, quiere decir que si usted quiere encontrar, ya sabe dónde ocurre la máxima velocidad, cuando la partícula pasa por el punto de equilibrio. Ahora, si quiere encontrar cuál es el valor, entonces lo acabo de deducir la ecuación. Es igual al producto de la amplitud por la frecuencia angular. ¿Sí? Y aquí voy a poner el comentario. Ocurre en X igual a 0. Ok. No tengan pena en interrumpirme si algo no les va quedando claro. No se preocupen que no lo voy a considerar una falta de respeto que me interrumpan, ¿no? Esa es la idea, que ustedes participen. Bien, ahora vamos a encontrar la aceleración. La aceleración, así como en el anterior, la aceleración A es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, lo que tengo que hacer es derivar otra vez la ecuación que aquí tengo. Entonces, al derivar esa ecuación me va a quedar un signo más, ¿verdad? Porque quiero ver, no, siempre me queda menos, siempre me queda menos, y queda menos a cuadrado omega por el coseno de omega t más phi. ¿Ok? Entonces, esas son esa es la No es expresión, omega dígame. cuadrado, Sí, es omega cuadrado, gracias. Es omega cuadrado, no a. Gracias. Ok, entonces ya tengo la expresión para la aceleración, y a la aceleración le pasa lo mismo que a la velocidad. Le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si la aceleración es máxima, si A es igual a A máximo, si A es igual a A máximo, entonces lo que pasa con la función coseno de omega t más phi es que es igual a más menos 1. Más menos 1. ¿Ok? Entonces, al igual que el anterior, lo que me queda, por lo tanto, es que la aceleración máxima es igual a
A por omega cuadrado. A por omega cuadrado. ¿Y esto dónde ocurre? ¿Dónde creen que ocurre esto? En X igual a En la amplitud. X igual a A, ¿verdad? Justamente en este punto. Aquí, en este punto está pasando, ¿verdad? Aquí no se ve porque yo no puedo mostrar una gráfica de aceleración, ¿verdad? Pero ahí se está dando porque ahí lo que tengo es un cambio de signo, ¿verdad? Es decir, la, el movimiento cambia de dirección de izquierda a derecha, ahora pasa a ser de izquierda a derecha. Aquí, miren, justamente cuando lleguen a ese punto, cambia de dirección el movimiento, ¿verdad? Ok, listo. Entonces ahí tenemos esos resultados. Solo me falta deducir dos ecuaciones utilizando esto, ¿sí? Porque todavía no hemos hablado mucho de ese phi que aparece ahí en la ecuación. Entonces, en el set de ecuaciones nos hace falta hablar de la constante de fase. Entonces, vamos a deducir una ecuación para la constante de fase. Lo que hay que decir de la constante de fase es que viene particularmente de una identidad trigonométrica, ¿verdad? Porque cuando nosotros resolvemos la ecuación diferencial, aparece una suma de senos y cosenos. De hecho, la forma de la solución es una constante por el coseno de omega t más otra constante por el seno de omega t. Entonces, lo que se hace es una identidad trigonométrica que me permite sumar esas dos funciones y convertirla en una sola, en una función coseno. Entonces, es un paso que no realicé aquí al inicio porque solo mostré la solución, pero es importante aclarar de dónde viene. Muy bien, entonces, para deducir esa ecuación, lo que voy a hacer, para deducir esa ecuación, lo que voy a hacer es que voy a tomar los valores iniciales. Voy a tomar los valores iniciales. Entonces, en este caso, déjenme ver. Ajá. Entonces voy a tomar los valores iniciales. Muy bien. Entonces, voy a decir en t igual a 0, la masa tiene una posición en x que le llamo x sub 0 y tiene una velocidad que le llamo v sub 0, porque eso es importante aclararlo, ¿no? Cuando nosotros estemos trabajando, yo solo les he dicho que el movimiento empieza justamente cuando nosotros estiramos y soltamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, pero en la práctica nosotros vamos a encontrar que no siempre el movimiento empieza así, pero las ecuaciones de movimiento no siempre se construyen de esa manera. Las ecuaciones de movimiento muchas veces, por ejemplo, si yo paro ahí, las ecuaciones de movimiento muchas veces se construyen, usted no empieza a medir el tiempo desde el momento que empieza la oscilación, sino que puede ser que el sistema ya esté oscilando y en algún momento en particular usted activa el cronómetro y empieza a darle seguimiento al movimiento. Y el cronómetro usted lo puede activar en cualquier posición. Si usted activa el cronómetro cuando la partícula está en x igual a a, entonces la constante de fase se hace cero. Pero si usted activa el cronómetro en otra posición, entonces la constante de fase es diferente de cero, ¿sí? Si usted activa el cronómetro cuando la masa va pasando por este punto, entonces lo que va a hacer es que va a tener un desfase de pi medios. Lo mismo pasa si usted activa el cronómetro del otro lado o cuando está regresando. Todo depende de dónde usted lo hace, ¿no? Entonces, en esa parte hay que tener cuidado. Ya vamos a hablar en detalle. Entonces, quiere decir que cuando usted activa el cronómetro, el tiempo vale cero. Entonces, en ese momento, en general, la partícula va a tener un x igual a x sub 0 y una velocidad igual a una velocidad inicial, ¿verdad?
sin definir algún valor en particular. O sea, van a haber casos especiales donde esos valores van a tomar valores especiales. Por ejemplo, un valor especial es que x igual a x sub 0 sea igual a la amplitud y que la velocidad inicial sea igual a 0. Ese es un caso especial, pero en realidad voy a tener infinitos casos. Entonces aquí voy a hacer una deducción general. Entonces voy a agarrar las dos ecuaciones que ya tenía, la de velocidad y la de posición, y las voy a igualar en el tiempo t igual 0. ¿Sí? En t igual 0, la ecuación, la primera me va a quedar x sub 0 igual a por el coseno de phi. Es particularmente esta ecuación, ¿verdad? Entonces recuerde, estoy haciendo el tiempo t igual a 0, así que este término, el término de omega t, desaparece, ¿verdad? Y solo me va a quedar a por el coseno de phi, y del lado izquierdo, x es igual a x sub 0. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y por eso me queda esta ecuación así sencilla. Lo mismo pasa con la velocidad. Si en la velocidad hago el tiempo t igual a 0, lo que me va a quedar es velocidad inicial en el lado izquierdo, y en el lado derecho me va a quedar menos omega por a por el seno de phi. Entonces, es la segunda ecuación. Hago 0, el segundo término, solo me queda en el lado izquierdo la velocidad inicial, en el lado derecho menos a por omega por el seno de phi. Ok, entonces tengo esas dos ecuaciones. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir las ecuaciones. Voy a dividir la segunda ecuación entre la primera. Entonces voy a decir, en el lado izquierdo me va a quedar b sub 0 y entre x sub 0. Y en el lado derecho lo que me va a quedar es menos omega por a por el seno de phi entre a por el coseno de phi. Entonces aquí se me va a cancelar la amplitud y voy a mandar a dividir al lado izquierdo el menos omega. Aparece ahí. Entonces me va a quedar velocidad inicial entre, voy a poner un menos aquí, omega por x sub 0. Y del otro lado, pues me va a quedar seno de phi entre coseno de phi, que es el tangente de phi. ¿Okay? Entonces, ahora simplemente para encontrar el valor de phi, saco el tangente inverso. Sería el tangente inverso de menos velocidad inicial omega x sub 0. Y entonces ya tengo la ecuación que me permite encontrar phi. Ahora sí les voy a hablar en detalle sobre phi, ya teniendo esta ecuación. Entonces, ¿qué puedo decir de phi? Phi es una constante que depende de las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, si yo varío phi, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, voy a mostrar, voy a abrir el libro, porque en el libro hay una gráfica que realmente ejemplifica muy bien esto. Ya la vamos a ver aquí el volumen 1. Esto debe estar en el capítulo 14. Movernos al capítulo 14. Más. A ver. Y por aquí más o menos. Aquí está. Esta es la gráfica que quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, vea, me dice, estas tres curvas muestran el movimiento armónico simple con periodo t y amplitud a iguales, pero con ángulos de fase distintos. O sea, lo que está haciendo aquí es que me está mostrando el mismo movimiento, pero con una constante de fase diferente. La primera es con una constante de fase 0. Entonces, vea que esa función es igual a esta que nosotros dibujamos aquí. A esta, fíjese en el punto inicial. Cuando el tiempo es igual a 0, la partícula está en x igual a. Eso justamente es lo que se nota
en la gráfica de color celeste o azul. Entonces, ahí está la diferencia. Luego vea la siguiente, cuando phi vale pi cuartos. Cuando phi vale pi cuartos, entonces la partícula, cuando el tiempo vale 0, esta no está en la amplitud, está un poquito abajo de la amplitud. O sea, quiere decir que la persona que registró ese tiempo, lo que hizo fue lo siguiente. Déjame que cargue. La persona que registró este movimiento, lo que hizo fue lo siguiente. Hizo lo siguiente. Tomó el resorte, lo estiró y no fue aquí donde lo soltó que activó el cronómetro, sino que lo soltó y dejó que recorriera un poco de distancia y pongámosle que por aquí, ahí activa el cronómetro, ¿sí? Pero esa no es la amplitud, porque el resorte no se estiró originalmente hasta ahí. Entonces, cuando el resorte vuelva, va a llegar hasta la amplitud y luego va a pasar otra vez por ese punto, pero lo va a sobrepasar y luego va a volver a la amplitud. Y justamente es lo que se ve en esa gráfica del libro. Vea que cuando dele el seguimiento y cuando vuelve otra vez a tener un punto máximo, llega a la amplitud, que es un valor máximo, un valor más grande que donde empezó. Entonces, eso significa tener una constante de fase diferente, que el punto donde usted empieza a registrar el movimiento con el cronómetro, o sea, donde el tiempo vale 0, es diferente. Entonces yo puedo tener infinitas posibilidades, porque yo puedo poner a oscilar esa cosa y en el momento que se me ocurra, yo activo. Y de acuerdo a ese momento, así queda fijada la constante de fase. Porque la constante de fase, según puedo ver en su ecuación, depende de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, mire, si depende de la velocidad inicial y depende de la posición inicial. Entonces, vamos a ver los dos casos especiales o los dos casos más importantes que uno normalmente estudia, aunque hay infinito. ¿Verdad? Entonces, este le llamamos el caso número 1, que es el caso con el que empecé haciendo la gráfica. ¿Qué pasa si yo estiro el resorte, lo llevo hasta la amplitud y desde ahí lo suelto? Entonces, quiere decir que x sub 0 es igual a x sub 0 es igual a y la velocidad inicial es 0. Eso justamente pasa cuando cada vez que lo abro me tiene que cargar esta cosa. Es lo malo del Java. Entonces, cada vez ese movimiento sucede cuando yo estiro y suelto. Eso justamente. Entonces, ese es el movimiento que voy a estudiar. Quiere decir que la posición inicial es la amplitud y la velocidad inicial es 0. ¿No? Entonces, si eso ocurre, ¿qué pasa con phi? Phi es igual al tangente inverso de menos la velocidad inicial, que tiene un valor de 0, entre omega por a. ¿Sí? Pero eso es el tangente inverso de 0. Y el tangente inverso de 0 es 0. Es 0. Y eso corresponde con lo que yo les mostré aquí. Yo les dije que esa gráfica que estaba poniendo era la gráfica de x igual a a por el coseno de omega t. O sea, phi igual a 0. Y eso coincide con lo que la gráfica del libro me muestra. ¿Ok? Eso coincide con lo que la gráfica del libro me muestra. ¿Sí? Entonces, vea, es la azul para phi igual a 0. Luego tengo la otra, que es la de color rojo. Esa me dice que phi es igual a pi medio. Entonces, ¿cómo consigo eso? Eso lo consigo con el segundo caso. Otro caso especial. Como les digo, hay infinitos, pero hay algunos que son los casos como más populares o los más estudiados. Eso ocurre
cuando x es igual, x sub 0 es igual a 0 y la velocidad inicial entonces es igual a la velocidad máxima. ¿Cómo logro eso? En el simulador, lo que va a pasar es que yo voy a estirar la masa, hasta el punto de máximo desplazamiento. Voy a soltar y cuando vaya pasando por el punto de equilibrio, yo voy a registrar el tiempo y ahí voy a activar el cronómetro. Pero hay dos maneras de conseguir esto. Una es que la partícula se vaya moviendo de derecha a izquierda, o sea, el vector de velocidad va a ser negativo, o comprimir, soltar y esperar que pase por el punto de equilibrio. Entonces, en ese caso, el vector de velocidad va de izquierda a derecha, o sea, es positivo. Yo estoy considerando el segundo caso para mi cálculo, o sea, cuando va de izquierda a derecha. Justamente tengo entonces esos valores. Muy bien. Entonces, tengo phi igual al tangente inverso de, en este caso, en el numerador voy a tener la velocidad máxima, menos la velocidad máxima. No me interesa el valor, aunque ya sé cómo se calcula. Y abajo voy a tener omega, pero multiplicado por 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa obtengo aquí? ¿Qué es eso que está dentro de los paréntesis? ¿A qué da igual? Infinito. ¿Infinito o menos infinito? Menos infinito. Menos infinito. Entonces tengo dos posibilidades, ¿verdad? Porque recuerde que la velocidad máxima puede ser más o menos omega a. Entonces, si la partícula se va moviendo de izquierda a derecha, entonces la velocidad máxima es positiva. Y al multiplicarla por ese signo menos que aparece ahí, lo que me va a dar dentro del paréntesis es en el límite, obviamente en el límite, cuando la posición tienda a 0, entonces eso me va a dar un menos infinito. Mientras que si la partícula se va moviendo de derecha a izquierda, que es el primer caso que vimos, entonces ahí va a ser infinito. Entonces, esto que tengo yo aquí dentro del paréntesis tiene dos posibilidades, depende de para dónde me mueva, ¿no? Puede ser más o menos infinito. ¿Sí? ¿Y a qué es igual? ¿A qué es igual el tangente inverso de infinito? Menos pi medios. Pi medios. Entonces puedo tener dos valores aquí, ¿verdad? Más menos pi medios. Depende de cuál sea el infinito, si pues positivo o negativo. Entonces, a eso coincide con el otro caso. No vayan ojo con estas cosas, que hay unos chavacanes que ven ese menos ahí en el denominador y después dicen, entonces phi vale 0. Cuidado, han pasado muchas matemáticas, ¿verdad? Y no pasen por alto todos esos detalles que son importantes. Entonces, eso coincide con la otra gráfica, que es la que tengo en la parte de color rojo, cuando phi vale pi medios. Si es pi medios, entonces significa que se está moviendo, vamos a ver, se está moviendo de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, La de color bien. café. La de color Sí, café. a ver. Sí, esa es, correcto. Rojo dije, ¿verdad? Pues no es café. Sí, correcto. Esa es, ¿no? La tercera de las que se muestra ahí. Ok, entonces, como les digo, hay infinitas posibilidades porque usted puede definir infinitos valores de velocidad inicial o de posición inicial, donde sea en el punto que se le ocurra, ahí puede poner ese valor. Ok, entonces, solo nos falta una ecuación para tener todas las ecuaciones del movimiento armónico, ¿sí? Y hay una adicional que es para la amplitud. Hay problemas en los cuales no nos dan la amplitud, entonces se puede deducir una ecuación.
Ok, entonces agarro la ecuación de velocidad y de posición y las elevo al cuadrado. Entonces voy a decir x cuadrado es igual a cuadrado. Me quedaría coseno cuadrado omega t más phi. Esa sería la de posición y la de velocidad sería velocidad cuadrado igual a omega cuadrado por a cuadrado. Recuerde que había un signo menos, pero al elevar al cuadrado desaparece. Entonces sería seno cuadrado omega t más phi. Entonces elevo al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es que en la segunda ecuación voy a mandar a dividir el omega cuadrado y me va a quedar aquí a cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Ok. Entonces ahora voy a tomar la primera y la tercera de las ecuaciones y las voy a sumar. Entonces, al sumarlas me va a quedar x cuadrado más velocidad al cuadrado entre omega cuadrado igual a cuadrado como factor común en el lado derecho y me va a quedar coseno cuadrado de omega t más phi. Voy a hacer esto porque no me va a dar el espacio. Ok, más el seno cuadrado de omega t más phi. ¿Y qué es eso que está ahí? ¿A qué es igual? A Uno. una identidad pitagórica, creo. Es 1. Es 1. Uno. Correcto. Entonces quiere decir que lo que me queda es que la amplitud es igual a x cuadrado más velocidad al cuadrado omega cuadrado. No es la amplitud al cuadrado, Lick. No, le voy a sacar la raíz a ambos lados. Esto es lo que me queda. ¿Sí? Formalmente debería ir un más menos ahí, ¿verdad? Pero recuerda que la amplitud es una cantidad que se define como positiva. Es cierto, puede tener el valor al lado izquierdo, que es negativo, ¿verdad? Pero eso solo, la única referencia si la amplitud es negativa es dependiendo de cuál es el marco de referencia que usted tomó. Entonces aquí no es necesario ponerle ese más menos. Entonces aquí tengo la última ecuación. Bueno, obviamente voy a encontrar más después, ¿verdad? Ya con energía y otras cosas. Pero de lo que vamos a hacer hoy, esta es la última cosa. Esa ecuación me permite a mí, si yo conozco la posición y conozco la velocidad en ese punto en particular, puedo encontrar la amplitud. Aquí les voy a mostrar el libro, porque el libro en realidad deduce esa ecuación, pero el libro le coloca valores iniciales. Por aquí, aquí está. Bueno, solo dice cómo hacerla, pero no muestra los detalles. El libro la muestra así. Pero si se fijan, la diferencia entre esa ecuación y la que yo acabo de encontrar es que tiene los subíndices 0 para la posición y para la velocidad. Porque el libro lo que sugiere es que haga exactamente lo mismo que hice arriba para la constante de fase, o sea, que defina valores en el tiempo t igual a 0. Pero resulta que se puede hacer todavía más general la ecuación. Entonces ustedes tomen esta que yo les estoy deduciendo aquí, porque la identidad va a aplicar aquí siempre y cuando el valor dentro del paréntesis o del argumento del seno y el coseno sean igual. Entonces, no hay necesidad de hacer t igual a 0. Omega por t más phi son iguales. Entonces, en general, yo puedo encontrar esta expresión. Puedo encontrar esa expresión. Obviamente, siempre y cuando el valor de x coincida, o al revés sería, ¿verdad? El valor de la velocidad sea correspondiente a x. O sea, no voy a poner una velocidad en otro punto diferente, ¿verdad? O sea, es la velocidad de la partícula en el punto x que estoy sustituyendo, evidentemente, ¿verdad? Ese es el cuidado que tengo que tener nada más. Ok, entonces ahí tengo mis ecuaciones. Con estas ecuaciones ya puedo describir completamente un movimiento armónico simple. ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿Están claras las ecuaciones que vamos a utilizar? Ya es un contenido bastante extenso.
Falta mucho todavía. Muy bien, entonces, solo quedan 15 minutos, 10 más o menos. Entonces, nada más voy a empezar un problema y lo vamos a continuar la próxima semana. Vamos a hacer un ejercicio del libro de Resnick, la referencia, y es el problema 15.8. Ah, no, esta es la segunda. Tomo dos. Este es. Ok, me paso entonces al capítulo 15. A ver, capítulo 14. Este es el 16. Vamos arriba. Por aquí. 15.8. 15.8. Entonces vamos a tomar el enunciado y vamos a copiarlo. Bueno, pero lo voy a hacer un zoom de copiarlo. Ya vamos a copiar el enunciado, lo vamos a pegar allá para que tengamos ya toda la información ahí. Okay. Muy bien, entonces el problema me dice un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de acuerdo con la ecuación siguiente. Entonces vea que ahí me está dando pues toda la información que nosotros ya conocemos. Entonces aquí uno puede reconocer que esto es la amplitud, que esto es omega y que esto es phi. ¿Okay? Ahí tengo A, omega, son los valores que puedo identificar directamente. Bien, luego me pide que encuentre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración para el tiempo 1.90 segundos, ¿no? Entonces, pues sencillo, este primer inciso es sencillo, solamente tengo que sustituir X en el tiempo 1.90 segundos. Ok, entonces sería X igual a 6.12 por el coseno de 8.38. No voy a poner unidades para que me quede el espacio aquí suficiente. 1.9 más 1.92 radianes. Entonces, ayúdenme en la calculadora. Ojo, la calculadora aquí debe de estar en radianes. Radianes la calculadora, porque todo lo que está dentro del argumento está en radianes. O al sumarlos quedan radianes. 3.26, Lick. Redondeado 3.27. Gracias. 3.27. Muy bien. Metros, ¿no? Entonces, luego me pide que calcule la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, lo que tengo que hacer es derivar. Entonces, agarro la función, la derivo. Aunque usted ya puede tomar la que dedujimos anteriormente. Ya sabe que la velocidad, bueno, este es el inciso B. Ya sabe que la velocidad es menos omega por A por el seno de omega t más phi, ¿no? Entonces ahora va a encontrar la velocidad
que sería menos omega. Omega es 8.38 por A, que es 6.12 por el seno de 8.38 por 1.9 más 1.92. Eso me va a dar la velocidad, ¿sí? Entonces, de paso, uno va viendo aquí algunas cosas importantes. Lo primero es que la partícula está en la posición 3.27, ¿sí? Ahora, antes de que me den la respuesta, podrían haber dos posibilidades de velocidad para este punto. Porque acuérdese que una partícula puede pasar por un punto de dos maneras, yendo de la amplitud al punto de equilibrio o del punto de equilibrio a la amplitud. Entonces, podría haber, en dos tiempos diferentes, podría haber un valor de velocidad positivo para ese mismo X, o para otro tiempo podría haber un valor negativo de velocidad para ese mismo punto. Entonces, dígame cuánto da. ¿Cuánto da la velocidad? 43.36 metros sobre segundo. 43.36 metros por segundo. Eso quiere decir entonces, aquí me puedo detener a hacer una gráfica. Si yo considero aquí la masa y el resorte, entonces yo voy a decir que aquí está la distancia X, ¿verdad? Que obviamente es menor que la amplitud, porque la amplitud es 6.12. Y puedo decir que se va moviendo hacia la derecha, o sea, tiene un vector de velocidad para este lado. Va moviendo hacia la amplitud. Ojo con eso, se va moviendo hacia la amplitud. Ahora hago lo mismo con la aceleración en el inciso C. Entonces la aceleración yo ya sé que es menos A cuadrado omega por X, no. A cuadrado por X. Omega cuadrado por X. ¿De dónde veo eso? Justamente aquí en este ecuación. Fíjese que tiene la multiplicación de A por omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Entonces, recuerde que la multiplicación de A por el coseno de omega t más phi, eso es X. Entonces, solo me hace falta un signo menos ahí abajo. No, ya lo puse, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como ya tengo X, entonces es mucho más fácil para mí. No tengo que hacer otra vez todo el proceso. Ya tengo X, entonces omega 8.38 al cuadrado por X, que me dio 3.27. Estaba poniendo unidades. Entonces ya con eso tengo la aceleración. Entonces, antes, ojo, antes incluso de hacer el cálculo, yo ya puedo saber qué signo va a tener la aceleración. En esas partes hay que fijarse, no hay que pensar. Yo sé, este problema está súper fácil porque solo es de meter cosas en la calculadora. Pero usted cuando haga los problemas no lo vea solo desde la pura matemática. Entonces, recuerde que es una clase de física. Entonces, piense en lo que está pasando. Si la partícula se va moviendo del punto de equilibrio a la amplitud, ¿qué le va pasando a la velocidad? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va disminuyendo. Va disminuyendo porque cuando llegue a la amplitud, ¿qué le va a pasar? ¿Qué valor va a tener? 0. Va a tener 0. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con una partícula que va perdiendo velocidad? ¿Está siendo acelerada o desacelerada? Desacelerado. Ajá. Entonces, significa que el vector de aceleración va hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Izquierda, ¿verdad? Desaceleración. La partícula se va moviendo hacia la derecha. Entonces, si es una desaceleración, el vector de aceleración tiene que ir en el lado contrario.
Entonces, antes incluso de hacer el cálculo, ya se sabía que esto tenía que dar negativo. Y un valor grande. ¿Por qué grande? Porque estoy muy cerca de la amplitud, entonces tiene que haber una desaceleración grande de manera que eventualmente lo detengan. Ok, ¿cuánto da? 229.6. Menos, ¿verdad? Menos 229.6 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces ahí tengo las tres cantidades. ¿Qué hice ahí? Caracterizar el movimiento de esa partícula en ese tiempo. Pude calcular a qué posición estaba del punto de equilibrio, ese es el desplazamiento X. Pude calcular a qué velocidad iba, o en otras palabras, si se iba moviendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y pude calcular cuál es la magnitud de la desaceleración que va sufriendo, ¿sí? Porque yo les dije anteriormente, para esa posición, para una misma posición, yo puedo tener dos velocidades diferentes. Una velocidad cuando se va moviendo de izquierda a derecha y una velocidad cuando se va moviendo de derecha a izquierda. Eso se va a dar en tiempos diferentes. Entonces, si hubiese pasado lo contrario, que en lugar de darme la velocidad a la derecha, me hubiese dado una velocidad hacia la izquierda, evidentemente el signo hubiera cambiado, ¿no? Y la aceleración también hubiera cambiado, porque entonces ahora me estoy moviendo desde la amplitud hasta el punto de equilibrio. Y entonces, ¿qué pasa con la velocidad cuando el movimiento es desde la amplitud hasta el punto de equilibrio? ¿Va aumentando o va disminuyendo? La velocidad. Aumentando. Si va aumentando, significa que se va acelerando, por lo tanto, la aceleración me hubiese dado positiva. Entonces, ojo con esos detalles, porque en la clase, además de resolver problemas, siempre nosotros vamos a fijarnos en la parte conceptual, porque eso los va a preparar para el control de lectura y para el examen, porque en el control de lectura son preguntas conceptuales como esta. Entonces yo le voy a plantear un enunciado donde lo que yo quiero es que usted sepa manejar las ecuaciones, que sepa entender la información que dan las ecuaciones. No que solo meta cosas en calculadora y me dé números. Eso lo puede hacer desde que estaba en la escuela, ¿no? Aquí se esperan otros objetivos. Entonces, ojo con ese tipo de cosas porque normalmente son preguntas orientadas a que usted vaya reforzando la teoría para tener éxito en los controles de lectura y en los exámenes en la parte conceptual. ¿Cuál es la clave para entender bien los conceptos? Es leer el libro. Entonces, mínimo usted ya debe de haberse leído toda la sección hasta antes de la parte de energía. O sea, son las primeras 2 secciones del libro, ya las debería de tener bien leídas, bien leídas. Si no, entonces este fin de semana esa es su tarea. Porque ya el lunes pasamos a la parte, bueno, el lunes vamos a hacer problemas, vamos a terminar este problema, vamos a hacer otro, y la otra semana ya empezamos a hablar de energía. Ok, entonces aquí cerramos, a menos que alguien tenga alguna consulta. Dick, para hallar la velocidad también podríamos haber utilizado la otra fórmula en vez de derivar la función. ¿Cuál otra? La que nos dio que era la amplitud al cuadrado es igual al desplazamiento al cuadrado más la velocidad al cuadrado sobre la omega. ¿Cuál? Perdón, repítamela. La última que trabajamos, la última fórmula que sacamos. Esa que estoy mostrando. Sí. Sí, claro, sí, puede usarla, no hay problema. Sí, es lo mismo. O sea, es una fórmula que viene particularmente de usar esas dos ecuaciones, así que da el mismo resultado. Pero no siempre usted va a poder usar esta porque no siempre va a tener la velocidad para un determinado punto. Aquí sí lo tenía. Pero sí, es muy importante esta ecuación. Es muy importante. Listo, Pero no sé si alguien más. Dígame. creo que ahí solo serviría entonces para la magnitud, porque escupiría dos valores. Entonces, si tocara describir en qué punto sería o en qué dirección se está moviendo, entonces ahí habría problema, creo.
Es correcto, porque no considera el tiempo. Como el tiempo no está involucrado, entonces usted no puede saber si el valor que está encontrando es positivo o es negativo, porque cuando usted despeje de aquí para la velocidad, fíjese que le va a quedar, vamos a ver, quedaría a cuadrado menos x cuadrado, todo multiplicado por omega cuadrado, ¿no? A ver. Y luego la raíz de eso, ¿no? Entonces eso sería la velocidad. Esa sería la ecuación a la cual llegaría. Ahora, pero aquí nunca va a encontrar un valor negativo, solo positivos. Entonces, correcto, como dice su compañero, no podría saber si la partícula se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, no es tan recomendado. Pero en A este menos- ejercicio, Lick, en este que hicimos, como ya sabemos que usamos la función para sacar el desplazamiento y vimos que el desplazamiento nos salió positivo, ya podemos asumir que la velocidad va a ser positiva. No, porque bueno, voy a mostrar el simulador. Para un punto, aunque sea positivo, la velocidad puede ser negativa. Aquí se lo voy a mostrar. Así es lo que digo que pasaba por el mismo punto. Entonces, mire, esta partícula puede ir pasando por este punto, lo voy a poner en este punto, el del medio, ¿sí? Entonces puede ir pasando, o sea, inicio del movimiento, ¿verdad? Estiro, suelto. Entonces, cuando se mueve, va a pasar por ese punto de derecha a izquierda. Luego va a volver y va a pasar de izquierda a derecha. Entonces la pregunta es, ¿será la misma velocidad para los dos? No. ¿Por qué? Porque de aquí me voy moviendo de derecha a izquierda, entonces el vector de velocidad va hacia la izquierda. Mientras que cuando regreso y paso otra vez por aquí, entonces el vector de velocidad va para la derecha. Entonces puedo tener un valor positivo o negativo para la velocidad en un mismo punto. ¿Y qué diferencia habría? Entonces para uno va a ser un tiempo, porque por ejemplo si yo suelto aquí, entonces voy a tener un tiempo aquí cuando pasa la primera vez y luego cuando pasa la segunda vez va a haber transcurrido un tiempo mayor, ¿verdad? Entonces la diferencia está en el tiempo. Por eso es que es lo que apunta su compañero, que es completamente correcto. Esta ecuación no me daría a mí el signo porque no considera el tiempo, solo me da la magnitud de la velocidad. Mientras que esta sí me da sí me da el signo porque contiene ese seno, que el seno oscila entre valores positivos y negativos. Entonces, sí me va a decir cuándo es positivo y sí me va a decir cuándo es negativo. Esa es la diferencia. No sé si quedó claro. Sí. Ok, Sí. bueno, ya nos pasamos 5 minutos, entonces lo dejamos hasta ahí. Cualquier otra duda adicional que tengan, pues la hacen por el grupo de Telegram. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana y cuídense mucho. Vemos, Lick. Paso buen día. Chequele el link. Vemos, Lick.